Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Jacobo V de Escocia. Él reinó Escocia entre 1513 y 1542, y le sucedió a su padre, el rey Jacobo IV de Escocia. Jacobo fue uno de los reyes Estuardo más populares del país, pero como aún era un niño, la primera parte de su reinado fue tempestuosa, con su madre, la reina Margarita Tudor y los nobles luchando por el control de la regencia. Gobernó por derecho propio desde 1528 y tuvo una política fiscal poco popular. Además, su decisión de estrechar lazos con Francia a través de sus matrimonios, primero con la hija de Francisco I de Francia y luego con María de Guisa, dividió su reino. También Jacobo es conocido porque murió enfermo un mes después de la derrota militar sufrida a manos de un ejército inglés en Salgo-Amos en 1542, con apenas 30 años. Le sucedió su hija, la famosa reina María Estuardo. Jacobo V de Escocia nació el 10 de abril de 1512 en el palacio de Linlithgow. Fue hijo del rey Jacobo IV de Escocia y su esposa, Margarita Tudor. El matrimonio tuvo varios hijos, pero ninguno vivió tanto como Jacobo. El nuevo rey tenía solo 17 meses cuando murió su padre, por lo que necesitaba un regente, aunque fuera coronado rey el 21 de septiembre de 1513 en el castillo de Stirling. El puesto de tutor del rey se lo disputaron su madre, la reina viuda Margarita, quien se volvió a casar en 1514 con Archibald Douglas, sexto conde de Angus, y Juan Estuardo, duque de Albany y nieto de Jacobo II de Escocia con Margarita, involucrada en la regencia. Al menos hubo paz entre Inglaterra y Escocia, pero cuando el duque de Albany asumió el poder en julio de 1515, el gobierno volvió a virar para ser pro-francés. Cuando el duque navegó a Francia en 1524 para cimentar las relaciones diplomáticas, la reina aprovechó la oportunidad para retomar la regencia. El joven Jacobo, mientras tanto, se dedicaba felizmente a los pasatiempos que se esperaban de un joven noble: el tenis, la música y las justas. Jacobo, a pesar de no tener hermanos, sí tuvo varios medios hermanos, algunos de estos nacidos de las relaciones extramatrimoniales de su padre con otras nobles escocesas, y una media hermana nacida del segundo matrimonio de su madre con Archibald Douglas, una niña llamada Margarita o Margaret dependiendo de la traducción. Las travesuras en la corte continuaron y con el tiempo se volvieron más amenazadoras para el rey Jacobo. Desde 1525 hasta 1528, el joven rey fue prácticamente prisionero del conde de Angus, que se había enemistado con la reina Margarita. El rey debía rotar cada 3 meses entre distintas casas para mantener cierto equilibrio en el rebelde gobierno, pero el conde de Angus se negó a entregarlo. Finalmente, escapando de las garras de su padrastro en mayo de 1528 y con solo 16 años, Jacobo asumió el gobierno por derecho propio al mes siguiente. La nobleza juró lealtad a su rey, y el conde de Angus se vio obligado a buscar seguridad en el exilio. Al llegar a la madurez, Jacobo V se casó 2 veces, en ambos casos con francesas. El primer matrimonio fue con Magdalena de Valois, hija del rey Francisco I de Francia, y su primera esposa, Claudia. El duque de Albany lo concertó con mucha antelación en virtud del Tratado de Rouen de 1517. El matrimonio se celebró el 1 de enero de 1537 en la Catedral de Notre Dame de París, pero Magdalena, que siempre había tenido una salud frágil, murió de tisis 6 meses después. De este matrimonio no nació ningún hijo. El 12 de junio de 1538, después de esto, Jacobo se casó con la enviuda María de Guisa, quien era miembro de una poderosa y prominente familia católica en Francia. María de Guisa ya había estado casada previamente y hasta tenía un hijo. Ella al inicio no quería volver a casarse, ya que amó profundamente a su primer marido, pero de todas maneras el matrimonio se llevó a cabo. Cabe mencionar que Jacobo ya tenía en ese momento una cantidad considerable de amantes e hijos ilegítimos que reconoció. Se sabe que de varias de estas relaciones con sus amantes tuvo al menos 9 hijos ilegítimos, siendo algunos los más famosos. Jacobo Estuardo, nacido de su relación con Margaret Erskine en 1531, y en 1533, producto de su relación con Euphemia Elphinstone, nació Robert Stewart. Estos dos son solo algunos de los más conocidos. Con María de Guisa, varios abortos. En 1540 tuvo a James. Su nacimiento fue celebrado,
y un año después nació Arthur. Lamentablemente una semana después tanto Arthur como James fallecieron con solo un día de diferencia, el 20 y 21 de abril de 1541 respectivamente. Esto entristeció a la pareja, quien perdió a sus dos grandes esperanzas. Afortunadamente, Jacobo tuvo una hija, la cual fue llamada María, nacida el 8 de diciembre de 1542. Esto fue algo que alegró a muchos, sin embargo Jacobo todavía esperaba un sucesor varón. Tal vez comprensiblemente, dado el destino de su padre, Jacobo siguió una política exterior decididamente pro-francesa y anti-inglesa. Jacobo visitó Francia en 1536 y el rey ni siquiera acudió a una reunión propuesta con Enrique VIII de Inglaterra en York en septiembre de 1541 para discutir un acuerdo de paz. Mientras tanto, en casa, la reina influyó en el rey para que se posicionara en contra de los protestantes luteranos, una decisión que manchó su reputación cuando los escritores protestantes redactaron sus historias de Escocia. El rey no hizo ningún bien a su popularidad con sus políticas de elevados impuestos, subida de rentas, confiscación de propiedades y esquilmación general de la iglesia, a lo que contribuyó en gran medida el nombramiento de sus numerosos hijos ilegítimos para puestos clave. Este enfoque avaricioso fue diseñado para llenar los agujeros en las finanzas de la corona, ya que Jacobo solo podía contar con la mitad de los ingresos de los que había disfrutado su padre. Esto ocurrió a pesar de que Jacobo recibió dos generosas dotes por sus matrimonios, pero fue consecuencia de que los nobles se apropiaran de la riqueza del país mientras él era un niño. Los grandes proyectos de renovación de los principales palacios y castillos no sirvieron de nada y obligaron a exprimir aún más el erario público. El prestigio del rey se hundió aún más con sus ataques a los miembros de la nobleza que habían conspirado contra él durante su minoría de edad, la más infame Lady Glamis, hermana del conde de Angus, que fue quemada en la hoguera en Edimburgo en 1537 acusada de traición. La sospecha de Campbell era quizá comprensible dadas las interminables maniobras de sus años de regencia, y creció la leyenda de que Jacobo acechaba su reino disfrazado, haciéndose llamar el inquilino de Vallangiech, para averiguar lo que tanto nobles como plebeyos pensaban realmente de su rey. A pesar de los problemas con los Douglas, parece que las relaciones con la nobleza no fueron ni mejores ni peores que en otros periodos. Es posible que el rey no confiara plenamente en sus súbditos ordinarios, ya que dedicaba gran parte de su energía a perseguir a los infractores de la ley en todo su reino, y en 1532 se creó el Colegio de Justicia. Por otra parte, se podría argumentar que era el deber de un buen rey proteger a sus ciudadanos respetuosos de la ley. Los actos de Jacobo son difíciles de determinar objetivamente, ya que muchas fuentes contemporáneas presentan un punto de vista inglés o de escritores protestantes deseosos de denigrar a su hija María y a sus parientes por su apoyo al catolicismo. Jacobo ha sido llamado el más desagradable de los Estuardo, una victoria no deseada en un campo ferozmente competitivo. Sin embargo, trabajos más recientes de historiadores del siglo XXI están revisando esta visión totalmente negativa del reinado de Jacobo. Ciertamente, el viaje del rey a Francia en 1536 durante 7 meses, cuando dejó a 4 nobles a cargo del reino, sugiere que Escocia había alcanzado por fin cierta estabilidad política. Enrique VIII decidió finalmente tomar medidas más directas contra su vecino del norte antes de su planeada invasión de Francia. Enrique envió al duque de Norfolk a atacar Escocia en 1542. Al principio, los escoceses resistieron y se animaron a lanzar un contraataque en Salwamos, en la frontera escocesa, el 24 de noviembre de 1542. Resultó ser una mala derrota para los escoceses, no en términos de bajas, sino porque más de 1000 escoceses fueron hechos prisioneros. Jacobo murió un mes después de Salwa, el 14 de diciembre en el Palacio de Falkland. La causa de la muerte fue una fiebre persistente, quizás cólera o disentería, que había impedido al rey estar presente en la batalla decisiva. El rey fue enterrado en Holyrood. La hija de Jacobo con María de Guisa, María, heredó el trono y pasó a la historia como María, reina de Escocia. Como también se convirtió en reina de Francia por matrimonio, el conflicto con sus primos los Tudor en Inglaterra continuó. Se dice que las últimas palabras de Jacobo eran referentes a que como no había tenido ningún hijo varón, la dinastía Estuardo iba a terminar, diciendo que gracias a una mujer, los Estuardo llegaron al trono de Escocia, pero que iba a ser de nuevo una mujer quien la terminaría. Esto nunca pasaría,
ya que después de María Estuardo, la dinastía siguió a pie, y no terminó hasta 1714 con la reina Ana de Gran Bretaña, aunque según los jacobitas esta terminaría con los hijos de Jacobo, el viejo pretendiente. Y bueno, esta es toda la biografía de Jacobo V de Escocia, el padre de la reina María Estuardo. Imagen de Jacobo actualmente es más conocida por las guerras que aguantó con Inglaterra y por ser el padre de María Estuardo. Respecto a las opiniones hacia él, estas son realmente a tomarlas con pinzas, ya que por la época y todo eso, las cosas pueden ir cambiando. También Jacobo fue nieto de los Tudor, ya que era hija de Margarita Tudor, y fue gracias a él que después sus descendientes obtuvieron un reclamo al trono escocés, cuando definitivamente los Estuardos fueron traídos de nuevo a la línea de sucesión. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.